Hoy vamos a predicar respecto a... Vamos a ir a Gálatas. Hoy vamos a exhortar a nuestra iglesia. La prédica se va a llamar la exhortación a nuestra iglesia. Y vamos a hablar de la fe y de la observancia de la ley. Hoy no sé si ustedes... ¿Ya estás grabando, David? Sí. Ok. Pues bueno, vamos a hoy hablar de la fe y de la observancia de la ley y vamos a exhortar a la iglesia. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Alguien diga amén? Amén. ¿Alguien quiere orar por el pastor? Porque esta palabra que va a declarar sea de beneficio para todos nosotros, principalmente incluyéndome a mí. ¿Alguien quiere pasar a orar por mí? Bien, la invitada, pásale Fátima. Pati. ¿Quién será Fátima? Pati, pasa Pati. Es que Fátima va a ser una hermana que va a llegar con su familia. Alguien diga amén. Gloria a Dios. Pati, ahora pídele a Dios por favor, por nosotros, por la palabra que va a declarar. Padre, hoy en este día venimos ante ti, Señor, para agradecerte este tiempo, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tu palabra sea de sabiduría, Señor, de entendimiento, Señor. Que a través de ti, Señor, el pastor pueda declarar, Señor, tu palabra, Señor, y que sea fuerte sobre nosotros, Señor. Que sea atravesada, Señor, entre coyunturas, Señor, carne y hueso, Señor. Que sea como esa espada de dos filos, Señor. Para que nosotros podamos entender, Señor, cada una de tu palabra, Señor. Y que sea una palabra que nos fortalezca, Señor, y que pueda estar en nuestra vida todos los días, Señor. Hoy te pido por el pastor, Señor, que le des esa palabra, esa fuerza, Señor, esa comunicación con nosotros y ese entendimiento, Padre Celestial, para que así, Señor, nosotros podamos seguir, Señor, en tu camino, Señor, caminar de tu mano, Señor, y no soltarnos en el nombre del poderoso Cristo Jesús. Amén. Amén. Así sea, gloria a Dios. ¿Recuerdan ustedes a Agar y a Sara? ¿Alguien recuerda quién era Sara? Denise, ¿quién era Sara? Barbarita, dinos quién era Agar. ¿Sara no fue la mujer que tuvo que entrar como esposa de un rey para poder salvar a un pueblo? No, ¿No será Ruth? por ahí vas. Esposa de Abraham. Sara era esposa de Abraham, padre de las naciones. ¿Barbarita quién era? ¿Quién? Agar. Agar, sierva de Sara. Sara, esposa de Abraham. ¿Y quién era Abraham? ¿Quién era Abraham? Gloria a Dios. Sé que hay varones entendidos, sé que hay varonas entendidas, sé que han crecido un poco, no como probablemente quisieran ustedes, o quisiera nuestra amada pastora, o quisiera yo. Pero bueno, nosotros somos hijos de la promesa de Dios, de la promesa que Dios le hizo a Padre Abraham. ¿Sí vamos en la frecuencia? ¿Sí estamos por ahí, Miguel? Así es. Los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? Está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la esclava y otro de la libre. ¿Recuerdan por qué pasó esto? ¿Recuerdan que Sara le quiso ayudar a Dios porque veía que Abraham iba a morir y iba a tener descendencia y se iba a acabar ahí la descendencia? Y se le mocha con la esclava y nace ahí Benjamín. un No hijo. es cierto. Ismael. Nace un hijo, el hijo de la esclava. Ismael. Le da chance, le da permiso, ¿no? La esclava. Y posteriormente nace el hijo de Agar.
de Agar y de Sara. Dan es el hijo de Sara posteriormente. Entonces nos dice la palabra de Dios que el hijo de la esclava nació por decisión humana. Y si estamos en lo cierto, porque dice la palabra de Dios que le intentó ayudar Sara a Abraham. Le dio chance, le dio permiso que se acostara con la esclava. Y ahí nace ese varón nace por decisión humana, pero el otro nace por decisión de una promesa que Dios le había hecho a Abraham. El hijo de la procede tiene hijos que nacen para ser esclavos, pero viene de la esclava Agar. Sí. Posteriormente, mi hermana, les comunico con ustedes. Bendiciones. Sí, saludos. Me estaba hablando alguien que tiene injerencia en este discipulado que le pedimos a José Luis y a Jesús y a los que se van a discipular que lo tomen. Esta persona que me estaba hablando ahorita tiene una injerencia muy grande porque Dios lo utilizó a su esposo y a ella para ayudarnos. Y la pastora y yo remasterizamos y le anexamos algunas cuestiones, obviamente siempre bajo la palabra de Dios. Son hermanos que apreciamos mucho. Tenía la llamada en este momento y por eso fue que escucharon esas palabras que dije, ¿no? Bueno, el hijo de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Es la promesa que Abraham recibe de parte de Dios, que le dice: mi chavo, voltea a ver las estrellas. Le dice: así va a ser tu descendencia. Y le dice: checa la arena del desierto, ¿la puedes contar? Así va a ser tu descendencia. Dios tiene promesas para nosotros, pero ¿qué crees? Tristemente no le creemos a Dios. En ocasiones dudamos de Dios. En ocasiones dudamos si realmente esto proviene de Dios. Y en ocasiones el dudar permite que entre el temor. Y el temor permite que hagas ¿qué, David? Que hagas nada. Te paraliza. Te paraliza el temor y ya no puedes hacer nada. No puedes hacer nada por tu matrimonio, no puedes hacer nada por tu esposa, no puedes hacer nada por tus hijos, no puedes hacer nada por mejorar tu trabajo, no puedes hacer nada por mejorarte a ti. ¿Y qué crees? Como el diablo anda como león rugiente buscando a quien va a devorar, eres presa fácil. Somos presa fácil. Y como dejamos de congregarnos, y como dejamos de asistir a matrimonios, y como dejamos de asistir a oración, y como dejamos de asistir a la alabanza, somos presa fácil, mis hermanos. Y me incluyo, porque cuando a veces me alejo por necesidades de mi servicio, de mi trabajo, también soy presa fácil allá afuera. Tenemos que estar alertas, y tener siempre presente que es muy importante congregarnos, que es muy importante orar, que es muy importante buscar esa libertad que solamente nos da Jesucristo. Alguien diga amén. Amén. Somos hijos de la promesa de Dios, de la promesa que le hizo Dios a Abraham. Gloria a Dios. Ya no, tú no eres hijo de la esclava, tú eres hijo de la libre. La promesa de Dios a esa mujer que era estéril fue: mujer que nunca has dado a luz, grita en alegría. Nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada
tendrá la desamparada. Yo no sé ni conozco si hay mujeres desamparadas, mujeres solas, mujeres casadas, mujeres dejadas, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios tiene una promesa para ti y que le tienes que creer a la promesa de Dios. Eres hija de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. En aquel tiempo, aquel hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu. Y eso sucede ahora. ¿Qué dijo la Escritura de Dios? ¿Qué fue lo que le recomendó Dios a Abraham? Le dijo: echa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava jamás tendrá parte de la herencia con el hijo de la libre. Tú, cuando recibiste a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón, y cuando lo recibiste realmente, y cuando en verdad entró el Espíritu de Dios en ti, Él te dio libertad. Él rompió esos yugos de esclavitud. Y si has vuelto tú a tus andanzas pasadas, hoy yo te invitaría, yo te pediría: ponte a cuentas con Dios, ponte a cuenta con Jesucristo. Pídele que su Espíritu te llene. Pídele que su Espíritu llene ese vacío existencial que muchas veces tenemos acá. Y andamos buscando cómo llenarlo en otro lado. Lo llenamos con trabajo, lo llenamos con tareas, lo llenamos con deporte, lo llenamos con mujeres, lo llenamos con hombres, lo llenamos con múltiples cosas que no nos tienen de buen provecho. Recuerden lo que predicaba Pablo y lo predico hoy. O sea, todo te es lícito, pero no todo te conviene, mi hermana. Todo te es lícito, pero no todo te conviene, mi hermano. Qué complicado y qué es difícil es tomar decisiones cuando en tu sabiduría humana quieres hacer lo correcto y lo mejor según tu propia prudencia. Y así soy yo. Soy muy emocional, mis hermanos. Y créeme que me ha causado graves problemas esto en mi vida personal, en mi vida familiar. Me ha causado problemas con mis hijos, me ha causado problemas con mis padres, me ha causado problemas con mi esposa, con mis jefes, porque me apoyo en mi propia prudencia. Porque a la hora de poner en el nivel las prioridades, siempre sale ganando mi carnota. Y eso que soy siervo de Dios, y eso que soy pastor. Me ha dado mucho Dios. Y así como me ha dado mucho Dios, yo creo que Dios me exige mucho. Y todavía, aún de que su gracia y su amor ha estado en mí, aún sigo cometiendo errores. Yo te pido, mi hermana, mi hermano, no los cometas. Somos hombres y mujeres que hemos crecido a base de ensayo y error. Bueno, algunos han crecido a base de ensayo y horror, pero bendito Dios, hemos crecido. Otros hemos crecido como los bisteces. Ya sabemos cómo crecen los bisteces, ¿verdad? Agarras la piedra, el carnicero, y comienza a golpear, a golpear y a golpear, y hasta que crece el bistec y se extiende, ¿no? Así hemos crecido algunos. Mi hermana, mi hermano, sé obediente a la palabra de Dios. Siéntete hijo de la libre, no hijo de la esclava. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza en Cristo Jesús. De nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. ¿Sí lo entendemos?
La ley no es mala, pero la ley fue abrogada cuando Jesucristo llega y dice, es que la ley es maldición, pero la ley existe precisamente para ¿quiénes? Para los que somos transgresores, para los que la regamos, para los que la cajeteamos a veces. Para ellos, para nosotros existe la ley. Jesucristo dice que de nada vale que estés circuncidado, sino lo que vale es la fe, esa fe que actúa mediante el amor. ¿Y realmente estás actuando con amor para con tu esposa? ¿Eres tolerante? ¿Eres comprensivo? ¿Realmente permites tú poder conciliar y negociar algunas cosas con tu esposa? ¿Puedes negociar? ¿Puedes menguar tú para que crezca tu esposo en ocasiones? La fe en Jesucristo es crecimiento de amor. Crece en el amor. Y estoy hablando en el amor real y verdadero. Ese que dice, voy a menguar para que tú crezcas. Amada esposa, ¿no escúchame? Voy a menguar para que tú crezcas, amado esposo. Por ahí Jesús está diciendo amén, allí en el C4. Es importante, mis hermanos. Es importante que actuemos con fe, que actuemos con amor. El padre de la fe es Abraham. Y Abraham recibió una promesa. Y tú has recibido una promesa hoy. Jesucristo recibió una promesa también. Jesucristo fue crucificado en un madero. Se hizo maldición por nosotros, los pecadores. Pero fue precisamente porque Él era hijo de esa promesa. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién nos estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Pablo está exhortando y regañando, diciéndole a los Gálatas, ¿qué les pasó? Torpes, necios, malvados, perversos. Estaba molesto Pablo. ¿Qué está pasando con ustedes? Si antes hablaban súper bien y se portaban súper bien, ¿qué está pasando con ustedes? Ustedes son libres, son hijos de la libre, son hijos de Jesucristo. Así les decía Pablo. Dios le concedió gratuitamente a Abraham, mediante la promesa, le concedió tener muchos hijos. ¿Cuál es el propósito de la ley? Por causa de esas transgresiones, la ley se promulgó. Y esta ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte. Sin embargo, Dios es uno solo. ¿Estará la ley en contra de la promesa de Dios? ¿Estará la ley en contra de la promesa que Dios le hizo a padre Abraham? De ninguna manera. La Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado. Y la Escritura dice que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les concede a los que lo creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestra guía y nuestro encargado de conducirnos hasta que llegara nuestro Señor Jesucristo, para que fuéramos justificados por esa fe. Y ahora que ha llegado esta fe, la fe en Jesucristo, ya no somos sujetos a esa guía. Ahora somos sujetos ¿a quién? ¿A quién somos sujetos? ¿A alguien que le mostró Dios? Díganmelo. ¿A quién? A Cristo. Ahora somos sujetos a Jesucristo. Ya no estamos sujetos a la ley. Estamos sujetos a Jesucristo. Alguien diga amén. Gloria a Dios. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús.
Y si ustedes pertenecen a Cristo, ustedes son la descendencia de Abraham y son herederos según esta promesa. Cristo nos ha libertado para que vivamos en libertad. No hay esclavitud, mis hermanos. No nos sometamos, no permitamos que nos engañe el diablo y volvamos a someternos a la esclavitud. No permitamos ser sometidos a la esclavitud nuevamente. En su carta a los Gálatas, Pablo les dice, yo les digo yo también. ¿Por qué razón Pablo es investido apóstol? Pablo no conoció a Jesucristo de manera personal, de manera física. Lo conoció en su camino a Damasco, recordemos. Pero Pablo fue el predicador del evangelio que lo extendió por todo el mundo. A él le debemos grandes cosas. Bueno, Dios utilizó a Pablo. Dice, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que me levantó de entre los muertos y todos los hermanos que están conmigo. Él le habla a la iglesia de Galacia y le pide a Dios y le dice que Dios les conceda gracia, que Dios les conceda paz, que Dios les conceda bendiciones. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. Y le dice Pablo, y hoy Dios nos habla y nos dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por gracia para pasarse a otro evangelio. Y no es precisamente que haya o que exista otro evangelio, no es así. Estamos en carta a los Gálatas 1:7 aproximadamente. Ciertos individuos están sembrando confusión y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Aún así les digo, si alguno de nosotros o si un ángel del cielo les predicara evangelio distinto del que les he predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo he dicho y lo repito, si alguien les predica un evangelio distinto del que han recibido, que caiga bajo maldición. Y aquí es en donde Pablo está molesto y les dice a ellos. Estamos en Gálatas 1:10. Mis amados, mis amadas hermanas y hermanos, ¿acaso busco granjearme la aprobación de ustedes? Lo decía Pablo, yo no vengo a darte contento a ti, vengo a darle contento a Dios. Estoy buscando la aprobación de Dios. Y aquí Pablo les está diciendo a los Gálatas, porque estaban sucediendo cosas que no eran correctas, no estaban siendo obedientes y no estaban honrando a Dios. Piensan que procuro agradar a los demás, porque si yo buscara agradar a otros, yo no sería siervo de Cristo. Esta prédica se llama exhortación a nuestra iglesia. En mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando me reveló a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, yo no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver quiénes eran en eso entonces los apóstoles, dice. Sino que fui inmediatamente fui a Arabia, fui a Damasco,
fui a, ¿dónde dice? A Jerusalén a visitar a Pedro y me quedé 15 días con él. Dice también que en Judea las iglesias de Cristo no lo conocían personalmente, solo habían escuchado hablar de él. ¿Y qué es lo que decían de él? ¿Y qué es lo que dicen de ti? ¿Cristiano o cristiana? Yo te conocí cuando traías el aretito. Yo te conocí cuando andabas con Juanita, con Mengana y con Perengana. Yo te conocí cuando eras borracho, parrandero y jugador. Y espero que Dios te hable. A mí sí me está hablando, me está diciendo, acuérdate de dónde te rescaté. Acuérdate de dónde te he sacado. Ya no vuelvas como el perro al vómito. Ya no vuelvas para atrás como hizo la que se convirtió en estatua de sal, que fue la mujer de Lot, que anheló lo que estaba atrás y ahí se quedó. Bendito Dios que algunos de nosotros que lo hemos hecho, seguro estoy, o alguien alce la mano que diga que no, yo no, pastor, de veras soy pura santa inmaculada. Yo, pastor, yo sí no digo groserías y me porto bien y soy santo como el agua inmaculada que venden ahí a precio de oro. Cometemos errores y pecados, mis hermanos. Lo importante es precisamente que sí te arrepientas y que sí busques a Dios y sí busques ser obediente y trates de ser mejor persona cada día. Que te des cuenta de tus errores para poder caminar en obediencia y en bendición. Aquí dice la palabra de Dios que fue en obediencia a predicar. Fue en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles. Y la gente hablaba de mí y decía, pues yo no lo conozco, pero ese que antes nos perseguía, ahora predica la fe. Esa fe que él procuraba destruir. Y por causa mía se glorificaba a Dios. ¿Sí te ha pasado eso? Yo sé cómo eras. A mí no me engañas. Yo creo que realmente no has cambiado. ¿Realmente eres puro y santo? ¿Realmente eres pura y santa? No es cierto, ninguno lo es. Santo solamente el Cordero inmolado por nuestros pecados. Santo solamente nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos santos pecadores, cometiendo errores garrafales en ocasiones, ¿no? Pero estamos llamados a santidad, mis hermanos. Tenemos que arrepentirnos de cosas que hemos hecho y tenemos que arrepentirnos de cosas que no hemos hecho. Porque a veces cosas que no hemos hecho terminan siendo un pecado en nuestras vidas. Yo no sé realmente qué es lo que hoy Dios quiere decirte, pero ojalá y te muestre, te revele y te recuerde que eres su hija, que eres su hijo y que mereces cosas buenas, pero que también tienes que ser obediente, también tienes que pedirle perdón, también tienes que, hoy esta cuestión de exhortación es esa, ahí es donde nos lleva. Dice que en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, dice, yo me reuní con ellos, con personas muy importantes, pero ¿qué crees? No me interesa el que sean muy importantes. ¿Sabes por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Dios no te juzga por la apariencia. Dios juzga también a pobres y a ricos. Y a gente de estratos sociales bajos y medios y altos. Dios nos juzga a todos por igual. Dios no hace excepción de personas. ¿Por qué nosotros sí lo hacemos en ocasiones? ¿Por qué en ocasiones nosotros nos duele y nos pesa darle la moneda a gente que te pide moneda, que sabes que va a ser para drogarse?
que sabes que va a hacer para comprarse el chupe que necesita ahorita. Sí es complicado, mis hermanos, pero tenemos que actuar conforme a pensar qué es lo que haría Jesucristo. Le daría una moneda, le daría un abrazo, lo regañaría, ¿qué haría? A lo mejor le predica y lo exhorta y le dice y le predica del evangelio de la salvación. Sí es complicado, yo lo sé, pero tienes que tener discernimiento espiritual para saber decir sí y para saber decir no. Y a veces te van a robar, como muchas veces ha pasado, en múltiples ocasiones, a muchos de los hermanos cristianos y cristianas. Pero bueno, esperemos que actúes conforme al discernimiento espiritual que Dios te da. Dice esta palabra que Dios no juzga por las apariencias y que dice que lo reconocieron, que Dios le había encomendado predicar el evangelio. Al reconocer la gracia que había recibido, me dieron la mano Bernabé y en señal de compañerismo nos fuimos nosotros a predicar a los gentiles y ellos a los judíos, y nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Precisamente eso es lo que he venido haciendo con esmero. Llega un momento en el que Pablo se opone a Pedro. ¿Y por qué se opone a Pedro? Recordemos que Pablo fue llamado a servirle a los gentiles. ¿Y Pedro a quién le predicaba? A los judíos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos en la frecuencia ahí, Denise? Sí. Pedro le predicaba a los judíos, Pablo le predicaba a los gentiles. Estamos en Gálatas 11. Antes de que llegaran algunos de parte de Jacob, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando llegaron nosotros, dice, se comenzó a retraer y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Y entonces, ¿qué sucede? Los demás judíos se unen a Pedro y en su hipocresía, hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Qué fuerte es la palabra. Y les dice, torpes, necios, hipócritas. Así les dice. Yo les puedo decir, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿va? Yo te puedo decir, fe, ¿y dónde está tu fe? Sé que las obras no te van a salvar, pero las obras son necesarias, hermana, hermano. Somos gente de fe, fe en Jesucristo, fe en tener esa certeza de que lo que ahorita no estamos viendo lo vamos a ver. Se los he dicho 1,000 veces esto que les voy a recordar. Les he dicho, yo me veo en un lugar grande, muy grande, más grande que este. Y les he dicho, el día que nos cambiemos de acá, será en un lugar más grande, no más chico. Y es complicado de repente cuando ves que no avanza, y cuando ves que hay retroceso, y cuando ves que te roban la bendición, y cuando ves que no hay avance de nada, ni siquiera, pues olvídate el dinero, por lo menos espiritual. ¿No lo ves? Y dices, ay Señor, no te habrás equivocado. ¿Esa es neta, Dios? Hoy yo te recuerdo, mi hermana y mi hermano, Dios no se equivoca. Dios no hace excepción de personas. No fuimos nombrados por sabiduría humana. Fuimos nombrados porque Dios le mostró y le reveló, sí, a un humano, pero es Dios. Dios es seguramente el que puso a la pastora acá, y seguramente Dios me puso a mí también cuando menos me lo esperaba. Jamás en mi vida me imaginé estar representando a Dios en una iglesia, como pastor de una iglesia. Señor, pero es que soy bien mundanote, Señor. De veras. Neta, jefe. ¿Por qué no pones mejor al Edgarito? Él es más
espirituales, más. ¿No escucha amén? Creo que todos los padres quisiéramos que nuestros hijos sean siervos de Dios. Pero buenos siervos de Dios, entendidos de Dios, entendidas de Dios, definitivamente. Pero, mis hermanos, de verdad, en serio, cuando Dios nos llame a su presencia es cuando vamos a dejar de servirle. De repente, cuando se le empieza a caer ¿cómo se llama? La power a mi mujer, dice, ay, ¿y si mejor, no será mejor irnos a congregar a una iglesia? En alguna ocasión lo comentamos. Y yo digo, sí, ¿verdad? Menos broncas, menos presiones, menos... Sí, más light. Es más, vamos a hacerle como nos hacen aquí. Vamos un domingo sí y 3 domingos no. ¿Va? Pero soy cristiano y soy cristiana. Pero, pastor, yo leo la Biblia. En la casa, exactamente. Pastor, yo no he dejado de congregarme, pastora, de ver, se lo juro, se lo prometo, en línea. Yo en línea estoy religiosamente a la hora. ¡Hipócrita! Torpe, necio, necia, no es así. Qué hermosa se ve la iglesia hoy, yo creo que se me va a vaciar. Nadie diga amén, espero que no. Y espero que no vengas un domingo sí y un domingo no. Espero que vengas un domingo sí y el otro también. Decía, pastora, ¿y de qué vas a predicar mañana? ¿Qué? ¿No vas a predicar tú? Ya llegaste. Yo, ay, hija, es que, bueno, sí es necesario que predique. En la madrugada estaba yo, sí, Señor, voy a predicar, lo que tú digas, porque yo no vengo a darle gozo al hombre, vengo a darte gozo a ti, mi Dios. Amén, gloria a Dios. Dice que cuando vio Pablo la hipocresía que estaba haciendo Pedro y Bernabé, Pedro, el apóstol que era primero que Pablo, Pedro tenía un peso específico extremadamente grande, pesado, picudo. ¿El mayor? Sí, así es. Le dijo, hipócrita, a ver, Pedro, bájale. No estás actuando como corresponde rectamente. No estás actuando como corresponde a la integridad del evangelio. Y se lo dijo delante de todos, No lo apartó y dijo, ay, voy a cuidar el corazón de Pedro porque se puede sentir agredido, lastimado y ya no va a querer predicar, ¿no? No, se lo dijo delante de todos. Dice la palabra de Dios, delante de todos le dije, tú eres judío, pero vives como si no lo fueras. Tú eres judío, ¿y por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Mira, Pedro, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también hemos sido puestos y hemos nosotros creído y tenemos puesta nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por la fe en las obras de la ley. Amén. Porque por la ley nadie será justificado. Cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cristo está al servicio del pecado?
De ninguna manera, hermano. No es así. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Alguien diga amén. Ahí sí di amén. Vivamos en el Espíritu, hermano. No vivamos en nuestra carnota. No seamos transgresores de la ley. Creámosle a Cristo Jesús. Tengamos esperanza en Cristo Jesús. Él puede salvar mi matrimonio. Él puede darme un mejor trabajo. Él me puede dar un mejor coche. Él me puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él puede transformar mi familia. Y vaya que lo está transformando. Y a veces cuando siento y me siento así, medio mediocre, medio pusilánime, medio, ay, otra vez, y temprano a la iglesia, y pues tenemos que llegar a hacer el aseo, y tenemos que llegar a lavar el baño, y todavía, y todo para que pues aquella que vive por aquí cerquita, sin decir nombres, llegue después de la alabanza. No, pues no, se me cae la razón, ¿no? ¿Pero qué crees? Recuerdo que Cristo Jesús me llamó a servir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tengo que servirle a Él. ¿Sabes cuándo te vas a retirar, pastora? ¿Sabes cuándo vas a dejar de servirle a Dios? Cuando Él te llama a su presencia. Porque con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero, así decía el rey, ¿no? Y hemos sufrido, como no tienes idea, con la renta de este local. Nos acaban de subir 1,000 pesos más. Pero bueno, de eso ya después les diré a la pastora. Pues yo le creo a Él. Yo le creo a Él. Y no me voy a regresar ni a la casa, ni me voy a regresar a un lugar más chico. Si me tengo que ir de aquí, me voy de aquí. Y me voy a un mejor lugar que este. Ahí sí digo amén. ¿Sí? Entonces, así es esto, mis hermanos. Evidentemente que nosotros mismos somos los pecadores. Pero no quiere decir que Cristo está al servicio del pecado, de ninguna manera. Tenemos que morir a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. A ver, repitan. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gloria a Dios. Y así deberíamos de hacerlo, hermanos. Deberíamos de vivir junto con Cristo. Deberíamos de ser crucificados junto con Cristo. Crucifica tu pecado. Sí, cuélgalo en el madero. Pero de repente es más fácil desclavarme del madero y sacar la pistola. ¿A quién le dijiste, conejo? O querer bajarme el carro y patear a aquel que se te atravesó. O se te sale una grosería en contra de tu compadre, tu comadre, o de tu suegro, o de tu suegro. ¿O quieres golpear a tus hijos? No, mi hermana, mi hermano, no es así. Es con Cristo vivo, crucificado. Lo que ahora vivo en mi cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. La justicia no es mediante la ley, hermano. Pídele justicia a Dios. Me está revelando Dios. Me peleo y le digo al juez, es que mira, y esto, y le mando artículos, y le mando cosas, y demandas y todo. No. Pídele a Dios. Dios es el que te va a hacer justicia. Jesucristo es el que te va a hacer justicia.
y ojalá te diera lo que mereces, pero no porque te estuviera yo maldiciendo, porque lo que mereces a lo mejor no es tan agradable para ti, ni para mí. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo inunde tu casa, inunde tu trabajo, inunde a tus hijos, hasta que rebose la gracia de Dios en tu vida. Porque la gracia, Dios nos lo da sin merecerlo. Porque sí cometemos errores, mi hermano. Gálatas torpes. ¿Quién los ha hechizado a ustedes? ¿Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente, sino ante ustedes? Quiero que me respondan esto: ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje de Jesucristo? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Mi hermana, mi hermano, no vas a poder en tus fuerzas. Tú solo no puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo han escuchado? Entonces, ¿por qué tan torpemente a veces quiero hacerlo con mi propia prudencia? A veces quiero hacerlo con el entendimiento que me da mi sabiduría humana. Le quiero ayudar a Dios, ¿no? A ver, vente, Agar. Tú no eres hijo de la esclava, eres hijo de la libre. ¿Sí me entiendes? Por eso les dice: ¿quién te ha hechizado? Gálata torpe. Tan torpe que después de haber recibido el Espíritu, pretendes perfeccionarte con esfuerzos humanos. Dios te ha dado su Espíritu y Dios ha hecho milagros en tu vida. Yo no lo dudo, Dice: después de darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, yo te pregunto, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o lo hace por la fe con que has aceptado el mensaje? Así fue con Abraham, mi hermana, mi hermano. Le dijo: mira, tu descendencia va a ser como las estrellas. Pero fue la fe que tuvo Abraham en Dios. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de la fe. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Escrito está: maldito será quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y ahí estamos hablando del libro de la ley que tenía Padre Abraham. ¿Por qué esto? No te asustes. ¿Por qué en nuestra sociedad hay leyes? ¿Por qué hay leyes, mi hermano Juan? Para que Agüita, por ahí me vas a decir. ¿Para qué? hagamos lo correcto, ¿no? Para que hagamos lo correcto. Para normar nuestra conducta. ¿Para qué hay leyes, Agüita? Para controlar una sociedad. Para controlar la sociedad. Para los transgresores. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Robo? Me voy a prisión. ¿Ok? Sí, claro. ¿Y qué crees? ¿Y qué crees? Ahí te guarda Dios muchas veces. Para que te perfecciones y salgas. Ya les he dicho, algún día les voy a platicar la neta del planeta y la verdadera historia de este pastor que está frente a ustedes. Y van a entender por qué a veces soy rudaco. En serio, mi hermano. Dios te preserva porque quiere todavía utilizarte para hacer cosas grandes. De lo vil y de lo menospreciado, Dios puede hacer grandes cosas. Entonces, no te menosprecies, no te califiques con una autoestima bien abajo, muy por debajo de lo normal. No. Vienen cosas buenas, porque la promesa de Dios es para ti. La promesa de Dios fue para Abraham, a su descendencia de Abraham, a Jesucristo, que es descendiente de por ahí también. Entonces tú eres descendiente de Jesucristo. La promesa es para ti, es para nosotros, es para todos. Gloria a Dios. Somos hijos de la libre, no de la esclava. Es más,
Lo saben ustedes. Cuando nos vamos por la libre llegamos más rápido, ¿sí o no? No, ¿verdad? Entonces, no somos hijos esclavos, somos hijos de la libre. Pero la libre es el hijo de Sara. Eres hijo de la promesa. Solamente lo dije para ver si estabas despierto. Si ya te vi ahorita, dice, ay, ya como que la regó, dice, sí, si estás despierto, estás atento. Eso es bueno e importante. Gloria a Dios. Es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios. La ley no está basada en la fe. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Escrito está que maldito el que es colgado de un madero. Y así sucedió, para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Tú eres hijo de una promesa. Tú eres hijo de la promesa de Dios en la vida de Abraham, en la vida de Jesucristo, en la vida de tu padre, en la vida de tu madre, en la vida de tus ancestros. Eres hijo de una promesa, por lo cual eres bendito. Hermanos, les voy a poner un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie lo puede anular y nadie le puede añadir nada una vez que ha sido ratificado. Esta promesa se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura nos dice, no dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino dice, la promesa es, y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. ¿Qué quiero decir? La ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente cuando hizo la promesa a Abraham. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basaría en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante la promesa. ¿Estará la ley en contra de la promesa de Dios? De ninguna manera. La Escritura declara que el mundo es prisionero del pecado. Y antes de venir esta promesa, la ley nos tenía esclavos. Mas sin embargo, hoy hemos sido justificados por la fe en Jesucristo, mis hermanos. Ya no tenemos la guía de la ley, ya tenemos la guía de Jesucristo. Alguien diga amén. Amén. Y si pertenecen a Cristo, ustedes son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Cristo nos hizo libre, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, mantengámonos firmes y no nos sometamos nuevamente al yugo de esclavitud. No desechemos, mis hermanos, la gracia de Dios en nuestra vida. Y con esto concluyo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el que me salvó, Cristo Jesús. Alguien diga amén. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a darle un aplauso a Dios, porque esto que hay que hacer la fe y nos ayude. Si el aplauso es para Dios, déselo más fuerte. El aplauso es para Jesucristo, déselo más fuerte. Pastora, acompáñame, ministra unos minutitos para que concluyamos. Realmente es una gran bendición verlos. Veo la iglesia hermosa, muy bonita, muy llena. Espero que así siga. Ven, pastora, por favor. Dios no se equivoca. Nunca se equivoca, mis hermanos. Nunca se equivoca Dios.